La fama puede llegar de repente, cambiar una vida por completo y parecer que va a durar para siempre. Pero la historia del entretenimiento está llena de ejemplos que nos muestran lo contrario. Actores que conquistaron al público, llenaron las pantallas de talento, ganaron fortunas y vivieron el sueño que mucha gente desea, pero que hoy enfrentan una realidad completamente diferente. En Colombia, tierra de grandes actores y producciones que emocionaron al mundo entero, esta historia se repite más veces de lo que imaginamos. Hoy vamos a hablar de 15 actores colombianos que un día lo tuvieron todo: la fama, el dinero, el reconocimiento, y que hoy no tienen nada. Quédate hasta el final porque algunas historias aquí te van a sorprender mucho. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video como este. Número 1. Iván René Valenciano. Iván René Valenciano nació el 4 de agosto de 1966 en Barranquilla, Colombia. Desde joven mostró un talento natural para el fútbol. En los campos de barrio ya destacaba por su facilidad para hacer goles. Ese talento lo llevó rápidamente al fútbol profesional, donde ganaría el apodo que marcaría su vida: el Bombardero. En el Junior de Barranquilla, Valenciano construyó una carrera impresionante. Se convirtió en el máximo goleador en la historia del club, con 217 goles en 370 partidos. Era un jugador decisivo, de esos que cambian el rumbo de un partido en pocos minutos. Su habilidad dentro del área y su instinto goleador lo colocaron entre los mejores delanteros de Colombia. El éxito no tardó en traer dinero, mucho dinero. En sus mejores años acumuló cerca de 4.000 millones de pesos, una fortuna enorme para la época. Solo en el Junior recibía alrededor de 120 millones de pesos al mes. Cuando fue contratado por el Atalanta en Italia en 1992, el valor de la transferencia, 4.8 millones de dólares, fue histórico para un jugador colombiano. En Europa también tuvo ingresos importantes, sumando cerca de 1.2 millones de dólares en 3 temporadas. Valenciano compró propiedades, vivió con comodidad y disfrutó de todo lo que la fama y el dinero podían ofrecer. Para muchos, era el ejemplo perfecto de éxito: talento, reconocimiento y estabilidad económica. Pero esa etapa no duraría para siempre. Tras retirarse como jugador, algo comenzó a cambiar. La rutina disciplinada del fútbol desapareció, y con ella el control que mantenía su vida en orden. Fue entonces cuando el alcohol entró con fuerza. Al principio parecía algo social, una bebida aquí, otra allá, pero rápidamente se convirtió en un hábito diario. Valenciano llegó a confesar que se levantaba a las 11 de la mañana y se iba directo a una bodega a beber, todos los días, sin excepción. El problema no era solo el consumo, sino sus consecuencias. Gastaba grandes cantidades de dinero en fiestas, amigos y reuniones. El dinero que había tardado años en ganar comenzó a desaparecer en poco tiempo. Además, personas cercanas también influyeron negativamente en la administración de sus recursos. Poco a poco lo perdió todo. Las propiedades desaparecieron, los ahorros se esfumaron, las oportunidades profesionales comenzaron a cerrarse. Valenciano ya no podía cumplir con compromisos. Ni siquiera trabajos bien pagados lograban sacarlo de la cama. El contraste era brutal. De ganar millones, pasó a no tener ni siquiera dinero para lo básico. En uno de los momentos más duros, su propia madre le pidió 500 pesos para comprar leche y pan, y él tuvo que admitir que no tenía nada. Ese fue solo el comienzo de la caída más profunda. La adicción se agravó, hasta afectar su salud física y mental. Mezclaba alcohol con pastillas para dormir, lo que lo llevó a una situación crítica. Fue hospitalizado, sufrió convulsiones y apenas podía mantenerse en pie durante la recuperación. Más que la pérdida económica, también hubo una pérdida emocional. Valenciano llegó a decir que ya no le importaba nada, ni su madre ni sus hijos. La vida parecía no tener sentido. Entre 2005 y 2014, su situación alcanzó el punto más crítico, especialmente entre 2010 y 2013. Era un periodo en el que todo parecía perdido, sin salida aparente. Pero en medio de esa oscuridad, algo inesperado comenzaba a surgir. Una pregunta simple, hecha por alguien muy importante, que cambiaría el rumbo de su historia. Número 2. Memo Orozco. Durante años, Guillermo Yuri Orozco Levi fue sinónimo de alegría en Colombia. Aunque nació en Córdoba, Argentina, el 22 de febrero de 1961,
Su vida y su carrera estuvieron profundamente ligadas al público colombiano, que lo adoptó como uno de suyos. Conocido como Memo Orozco, se convirtió en una figura querida gracias a su trabajo como presentador, humorista y animador infantil. Su nombre brilló especialmente en el programa Sábados Felices, uno de los espacios más populares del país. Ahí lideraba el segmento Sábados Felicitos, donde los niños eran los protagonistas. Ese espacio no solo entretenía, también conectaba emocionalmente con las familias. Para muchos niños, Memo era una figura cercana, casi como un amigo que aparecía cada fin de semana en la televisión. Su estilo sencillo, lleno de energía y cariño, lo convirtió en un símbolo de inocencia y diversión. Durante esa etapa, su vida parecía estable. Vivía en Barranquilla y recorría el país con espectáculos infantiles. Había trabajo constante, reconocimiento y una conexión fuerte con su público. Todo indicaba que su carrera seguiría creciendo. Pero como en muchas historias, el cambio llegó de forma inesperada. En 2021 fue retirado del programa. La noticia sorprendió a muchos, pero lo peor aún estaba por venir. Ese mismo periodo coincidió con la crisis mundial provocada por el COVID-19. Las restricciones sanitarias afectaron directamente su trabajo. Los eventos fueron cancelados, los contratos suspendidos y las presentaciones simplemente dejaron de existir. De un momento a otro, la fuente principal de ingresos desapareció. Las dificultades comenzaron a acumularse. Sin ingresos estables, las deudas empezaron a crecer. Memo, acostumbrado a una vida activa y llena de proyectos, tuvo que enfrentar una realidad completamente distinta. Intentó adaptarse. Junto a su esposa, lanzó un emprendimiento de camisetas durante la pandemia. También buscó reconectar con su público infantil a través de un podcast. La idea era mantenerse presente, seguir creando contenido y generar ingresos de alguna forma. Sin embargo, nada de eso fue suficiente. En 2021, todavía mantenía la esperanza de salir adelante rápidamente. Pensaba que la situación mejoraría con el tiempo. Pero los meses pasaron y las cosas no cambiaron como esperaba. La crisis continuó y la presión económica aumentó. 2 años después, la realidad era imposible de ignorar. En una entrevista en el programa Lo sé todo, Memo hizo una confesión que impactó a muchos. Reconoció abiertamente que había llegado a un punto crítico, donde tuvo que aceptar que estaba en bancarrota. Sus palabras fueron directas y sinceras. Explicó que muchas personas creen que quienes salen en televisión son millonarios, pero eso no siempre es cierto. En Colombia, esa idea es más un mito que realidad. La mayoría de los artistas vive de contratos temporales, sin estabilidad garantizada, y cuando esos contratos desaparecen, todo cambia. Frente a esa situación, Memo tomó una decisión difícil pero necesaria. Dio un giro total a su vida profesional y comenzó a vender muebles. No era el camino que había imaginado, pero sí el que necesitaba. Poco a poco, esa nueva actividad le permitió generar ingresos. No eran grandes cantidades, pero eran suficientes para empezar a pagar deudas. Como él mismo explicó, iba cubriendo un problema a la vez, avanzando lentamente. Con esfuerzo, comenzó a reconstruir su vida. Además, retomó los eventos infantiles, viajando nuevamente por diferentes ciudades de Colombia. Aunque en menor escala, volvió a encontrarse con su público, ese que nunca dejó de recordarlo. Hoy su historia sigue en desarrollo. No es un regreso triunfal, ni una recuperación completa, pero sí un proceso real, paso a paso. Y mientras avanza, queda una pregunta en el aire. ¿Podrá recuperar algún día la estabilidad que una vez tuvo? ¿O su historia aún guarda nuevos giros inesperados? Durante décadas, Álvaro Lemon Narváez fue una de las figuras más reconocidas en el humor en Colombia. Nacido aproximadamente en 1946 en Plato, Magdalena, dedicó su vida a hacer reír. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva gracias a su paso por Sábados Felices, donde trabajó durante 45 años. Allí, Lemon no solo fue un comediante más, se convirtió en un símbolo. Sus personajes, como el Hombre Caimán, el Chácara, los Corromboyas y la familia Costeña, marcaron generaciones enteras. También era músico, cantante y escritor,
un artista completo que sabía conectar con el público de forma natural. Durante mucho tiempo, su vida parecía estable. El reconocimiento era constante. Los premios llegaban y el trabajo nunca faltaba. Ganó el Congo de Oro y otros galardones importantes dentro del humor colombiano. Era sin duda uno de los pilares del programa. Ese éxito también se reflejó en lo económico. El propio Lemon reconoció que en sus mejores años llegó a tener hasta 8 carros al mismo tiempo y 2 apartamentos. Vivía bien, sin preocupaciones aparentes, disfrutando de los frutos de décadas de trabajo en televisión. Pero esa estabilidad empezó a desmoronarse de forma inesperada. En 2019, cuando tenía más de 60 años de vida dedicada al entretenimiento, fue retirado del programa. Según contó, al principio le dijeron que su trabajo continuaría, pero después recibió la noticia definitiva. Ya no formaría parte del elenco. La razón, según él, era que llevaba demasiado tiempo en el programa. La salida no solo fue dolorosa, también fue impactante por las condiciones. Después de 46 años de trabajo, recibió una liquidación de apenas 9 millones de pesos. Una cifra que, para muchos, resultaba sorprendentemente baja para casi medio siglo de dedicación. Él mismo expresó que incluso le dijeron que era una cantidad considerable. A partir de ese momento, su situación cambió drásticamente. Sin el ingreso fijo del programa, tuvo que buscar nuevas formas de sostenerse. Intentó continuar con shows cómico-musicales, aprovechando su experiencia y talento. Durante un tiempo logró mantenerse, aunque con dificultades. Pero en 2020 llegó otro golpe. La pandemia de COVID-19 cerró todos los escenarios. Los eventos desaparecieron, y con ellos su principal fuente de ingresos. Sin trabajo estable y con deudas acumuladas, la situación se volvió cada vez más complicada. Aunque recibía una pensión cercana a los 4 millones de pesos, los gastos y compromisos reducían esa cantidad de forma significativa. Al final, apenas le quedaba dinero suficiente para cubrir lo básico. Es allí cuando ocurrió una escena que impactó al país. En febrero de 2022, en Santa Marta, un influencer lo encontró en la calle vendiendo mochilas bajo el intenso sol. La temperatura superaba los 35 grados. El video se volvió viral en pocas horas. Allí, Lemon habló con sinceridad. No tenía trabajo y necesitaba sobrevivir. Contó que ganaba entre 20,000 y 40,000 pesos al día, vendiendo mochilas y algunos productos. Para alguien que había sido una estrella de televisión durante décadas, la imagen era difícil de asimilar. Días después surgió una polémica. Se supo que el video hacía parte de un acuerdo con el creador de contenido, Jimmy Afala, para impulsar ciertos emprendimientos. Sin embargo, también quedó claro que la situación económica del comediante no era buena. Paralelamente, Lemon decidió acudir a la justicia. En noviembre de 2019, presentó una demanda laboral contra Caracol Televisión, reclamando derechos laborales acumulados durante años. También había iniciado un proceso contra Colpensiones, el cual ganó en 2016 para mejorar su pensión. A pesar de todo, hubo un momento que lo marcó profundamente. Cuando el programa celebró sus 50 años con un evento especial, Lemon no fue invitado. Después de haber participado en 46 de esos años, su ausencia fue notoria. Él mismo expresó su tristeza, señalando que ni siquiera recibió un agradecimiento. Ese silencio pesó tanto como cualquier pérdida. Y mientras su historia sigue abierta, queda una sensación difícil de ignorar. ¿Cómo puede alguien dar toda una vida al entretenimiento y terminar enfrentando el olvido? ¿O será que aún queda un capítulo por escribirse? Número 4. Kepa Amuchastegui. Durante más de 5 décadas, Francisco Javier Amuchastegui construyó una carrera sólida en el mundo del arte. Nacido el 13 de abril de 1941 en Bogotá, su camino no empezó directamente en la actuación. Primero estudió arquitectura, pero pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en el teatro. Su formación fue amplia y seria.
Estudió en París, trabajó con la Royal Shakespeare Company en Londres y, al regresar a Colombia, fundó el Teatro La Mama en Bogotá. Desde el inicio dejó claro que no era un actor cualquiera, sino un artista comprometido con su oficio. A lo largo de los años participó en innumerables proyectos como actor, director y escritor. Su talento lo llevó al cine, al teatro y a la televisión, donde alcanzó reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, fue un personaje el que lo hizo inolvidable para millones de personas. En la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, interpretó a Roberto Mendoza, el padre de Armando. Su papel, serio pero humano, conquistó al público y lo posicionó como una figura respetada dentro de la industria. Después de ese éxito, continuó trabajando en producciones como La Pola, Bolívar, La Nieta Elegida y La Ley del Corazón. También dirigió proyectos importantes como Pobre Pablo. Todo indicaba que su carrera seguiría activa durante muchos años más. Pero el tiempo empezó a jugar en su contra. A pesar de su experiencia, su trayectoria y su talento, las oportunidades comenzaron a disminuir. No por falta de capacidad, sino por algo que él mismo señaló abiertamente: la edad. En octubre de 2019, a los 78 años, vivió un momento que sorprendió a muchos. Publicó en LinkedIn un mensaje directo, sincero y urgente. Estaba buscando trabajo. Llevaba 3 meses desempleado y temía que su edad fuera un obstáculo para volver a ser contratado. Ese mensaje rompió con la imagen que muchos tenían de los actores. No todos viven en abundancia, no todos tienen estabilidad, y en su caso, tampoco contaba con una pensión suficiente para vivir con tranquilidad. Durante un tiempo logró sostenerse con sus ahorros, pero la incertidumbre seguía creciendo. En 2023 volvió a hacer un llamado público. Esta vez con más de 80 años, preguntó abiertamente quién podría contratarlo para grabar audiolibros. Explicó que tenía buena voz, experiencia y disposición para trabajar. Su mensaje fue claro: aún quería y podía seguir activo. No se detuvo ahí. Ese mismo año compartió un perfil detallado de sus habilidades. Más de 50 años de experiencia, dominio de varios idiomas como francés e inglés, conocimiento técnico en cámaras y edición de video. Era un intento por demostrar que seguía siendo útil en un mundo que parecía haberlo dejado atrás. También buscó alternativas. Creó un canal en YouTube donde narraba textos, historias y poemas. Era una forma de generar ingresos y mantenerse vigente. Sin embargo, ese proyecto se vio afectado cuando el canal fue suspendido por problemas de derechos de autor relacionados con contenido sobre Gabriel García Márquez. El golpe fue duro. Más allá del dinero, lo que más le preocupaba era la falta de oportunidades. Denunció públicamente que en Colombia existen pocas opciones laborales para personas mayores. Incluso señaló que no lo llamaba ni para dirigir, algo que consideraba una pérdida, no solo para él, sino para quienes podrían aprender de su experiencia. Aún así, no todo estaba perdido. En mayo de 2023 surgió una oportunidad. Participó en la serie Viejitos en Fuga, una producción de Teleantioquía que reunía a actores veteranos. Allí compartió pantalla con figuras como Jairo Camargo en una historia que, de alguna forma, reflejaba su propia realidad. Fue un pequeño respiro en medio de la incertidumbre, pero la pregunta seguía presente. ¿Cómo es posible que un actor con tanta trayectoria tenga que luchar tanto para conseguir trabajo? ¿O será que su historia aún tiene un giro inesperado por delante? Número 5. María Cecilia Botero. Durante décadas, María Cecilia Botero fue considerada una de las grandes figuras de la televisión colombiana. Nacida el 30 de noviembre de 1944 en Bogotá, su voz, su presencia y su talento la convirtieron en un referente indiscutible dentro del mundo artístico. Su carrera estuvo marcada por papeles importantes en telenovelas y producciones emblemáticas. Era una actriz respetada, admirada por colegas y reconocida por el público. Su estilo transmitía autoridad, elegancia y una profunda conexión emocional con cada personaje que interpretaba. Durante años, su nombre fue sinónimo de calidad. A diferencia de otros casos, su historia no está marcada por escándalos ni decisiones impulsivas. Su trayectoria fue sólida, construida con disciplina y dedicación. Sin embargo,
incluso una carrera tan estable no pudo evitar ciertos golpes inevitables. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer problemas de salud. Estos no solo afectaron su bienestar físico, sino también su capacidad de trabajar de forma constante. En una industria donde los ingresos dependen directamente de los proyectos, esa irregularidad se convirtió en un desafío importante. A esto se sumaron decisiones profesionales que no tuvieron el resultado esperado. Botero invirtió en proyectos audiovisuales con la intención de seguir activa y generar nuevas oportunidades. Pero esos proyectos no lograron el retorno económico que se esperaba. Lo que parecía una apuesta estratégica terminó convirtiéndose en una carga financiera. Fue entonces cuando decidió hablar con total honestidad. En una entrevista, compartió una frase que impactó profundamente. En Colombia, un actor puede trabajar 4 meses y tener que hacer que ese dinero dure hasta 18 meses. Con esa simple explicación, dejó al descubierto una realidad poco conocida. El problema no es solo cuánto se gana, sino cuándo se gana. Los contratos no son constantes, los pagos no siempre son regulares, y entre un proyecto y otro pueden pasar largos periodos sin ingresos. Para muchos actores, incluso los más reconocidos, esto significa vivir con incertidumbre. Esa fue la realidad que también enfrentó Botero. A pesar de su trayectoria, no estaba exenta de esa inestabilidad. La industria que alguna vez la celebró no siempre ofrecía oportunidades continuas, y con el tiempo, esa falta de regularidad empezó a sentirse cada vez más. Pero lo más difícil no fue lo económico. Ella misma confesó que lo que más le afectaba era la indiferencia. Ese cambio silencioso en el trato, en las oportunidades, en la forma en que la industria parecía olvidar a quienes habían sido fundamentales en su historia. No era un problema de talento, era algo más profundo. Aún así, decidió no quedarse inmóvil. Buscó nuevas formas de mantenerse activa. Participó en campañas institucionales, incluyendo trabajos con UNICEF, donde su voz y su imagen seguían teniendo un impacto importante. También incursionó en la creación de contenido en formato podcast, adaptándose a nuevas plataformas. Su presencia se volvió más discreta, pero no desapareció. Siguió trabajando, aunque de manera diferente. Ya no desde el centro de la pantalla, sino desde espacios más pequeños, más íntimos, donde aún podía conectar con el público. Su historia no es una caída repentina, sino un proceso lento, casi silencioso. Una transición que muestra que incluso las figuras más grandes pueden enfrentar momentos de dificultad, que el reconocimiento no siempre garantiza estabilidad, y que en muchos casos el mayor desafío no es empezar, sino mantenerse. Mientras continúa activa, aunque lejos del protagonismo de antes, queda una sensación clara. La historia de María Cecilia Botero no ha terminado, porque en un mundo que cambia constantemente, siempre queda la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque todavía no esté completamente claro cuándo ni cómo llegará. Número 6. John Alex Toro. Durante años, John Alex Toro fue una presencia constante en la televisión colombiana. Su rostro era familiar, su talento reconocido y su trabajo respetado dentro de la industria. Participó en diversas producciones importantes, construyendo una carrera sólida basada en la disciplina y la constancia. No era una estrella escandalosa ni un personaje polémico, era más bien ese tipo de actor confiable que siempre cumplía, que entendía su oficio y que lograba conectar con el público sin necesidad de excesos. Durante mucho tiempo su camino parecía estable. Había trabajo, proyectos y continuidad. No siempre en el centro de la atención, pero sí con una presencia constante que le permitía mantenerse activo. Para muchos, su carrera era el ejemplo de lo que significa mantenerse vigente en una industria tan cambiante. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Los proyectos comenzaron a disminuir. No de forma abrupta, sino lenta, casi imperceptible. Primero una audición que no resultaba, luego un papel prometido que nunca se concretaba, después un proyecto cancelado sin explicación. Y así, sin un motivo claro, el trabajo comenzó a desaparecer. Al principio parecía algo temporal, parte normal de la profesión.
Pero con el paso del tiempo, la inactividad se volvió constante y con ella llegó una sensación difícil de explicar. No era solo la falta de ingresos, era el silencio. Para un actor, las cámaras no son solo trabajo, son identidad. Son una forma de existir frente al mundo, y cuando desaparecen dejan un vacío que no siempre es fácil de llenar. Ese vacío empezó a afectar a Toro de una manera profunda. La falta de oportunidades comenzó a impactar su autoestima. Las dudas aparecieron, preguntas que antes no existían comenzaron a tomar fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ya no lo llamaban? ¿Había dejado de ser relevante? Pero hubo una pregunta que se volvió constante. ¿Quién soy yo sin las cámaras? Esa idea lo acompañaba todos los días. Poco a poco la situación dejó de ser solo profesional y se convirtió en algo mucho más personal. La ansiedad comenzó a aparecer con frecuencia y con ella una sensación de angustia difícil de controlar. La crisis se profundizó. Toro entró en una etapa de depresión. No era visible desde fuera, pero internamente todo se estaba desmoronando. La falta de trabajo, la incertidumbre y el silencio de la industria se combinaron para crear un escenario complejo. A diferencia de otros casos, aquí no había escándalos ni pérdidas materiales evidentes. Era una crisis invisible. Durante ese proceso tomó una decisión importante. En lugar de ocultar lo que estaba viviendo, decidió hablar. No como una estrategia ni como una forma de llamar la atención, sino como un acto humano. Compartió su experiencia, habló de su proceso terapéutico y de lo difícil que había sido enfrentar esa etapa. Explicó que la recuperación no era inmediata, que se trataba de avanzar poco a poco, entendiendo cada emoción y reconstruyéndose desde adentro. Ese paso fue clave. Al hacerlo, no solo comenzó a sanar, sino que también abrió una conversación necesaria. La salud mental en los artistas, muchas veces ignorada, empezó a tener un espacio más visible. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. De forma gradual aparecieron nuevas oportunidades, proyectos pequeños al principio, pero suficientes para retomar el ritmo. Poco a poco volvió a conectarse con su oficio, con ese lugar donde siempre había encontrado sentido. Pero esta vez con una perspectiva diferente. Ya no se trataba solo de trabajar, sino de entender su valor más allá de la pantalla, de construir una identidad que no dependiera únicamente de la aprobación externa. Hoy su historia sigue en movimiento. Se ha convertido en una voz importante dentro del debate sobre la salud mental en los artistas colombianos. Su experiencia, lejos de ser una debilidad, se transformó en una herramienta para ayudar a otros. Y mientras continúa reconstruyendo su camino, queda una reflexión que no deja de resonar. En una industria donde el éxito puede desaparecer en silencio, ¿cuántas historias como la suya siguen ocultas, esperando ser escuchadas? Número 7. Gerardo de Francisco. Durante años, Gerardo de Francisco fue uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas colombianas. Su imagen de galán lo convirtió en un favorito del público, y su presencia en pantalla era sinónimo de éxito. Participó en producciones importantes, construyendo una carrera sólida a lo largo de varias décadas. Era el tipo de actor que siempre estaba vigente. Su nombre aparecía constantemente en nuevos proyectos. Había trabajo, reconocimiento y estabilidad. Para muchos representaba ese ideal de éxito dentro de la televisión. Una carrera constante y bien posicionada. Pero detrás de esa imagen, comenzaron a tomarse decisiones que cambiarían su destino. Como muchos artistas en su mejor momento, decidió invertir su dinero. La idea era asegurar el futuro, diversificar sus ingresos y no depender únicamente de la actuación. En teoría, era una decisión lógica. El problema fue cómo y con quién. Se involucró en negocios que prometían ganancias altas en poco tiempo, proyectos que parecían sólidos, pero que en realidad no estaban bien estructurados. A esto se sumó algo aún más delicado: la confianza depositada en personas que no respondieron como él esperaba. Socios, asesores o gestores que, según se ha señalado, terminaron comprometiendo su patrimonio. Al principio las pérdidas no eran evidentes, parecía que todo estaba bajo control, pero con el tiempo los problemas comenzaron a salir a la superficie. Inversiones que no daban resultados, dinero que no regresaba,
y decisiones que empezaban a pesar. Y entonces llegó el momento más difícil. Al mismo tiempo que sus negocios se debilitaban, el trabajo en televisión comenzó a escasear. Los proyectos ya no eran tan frecuentes. Las oportunidades disminuyeron justo cuando más las necesitaba. Esa combinación fue determinante. Sin ingresos constantes y con pérdidas acumuladas, las cuentas dejaron de cuadrar. Lo que antes parecía estabilidad empezó a desmoronarse rápidamente. La situación económica se volvió cada vez más compleja. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Tuvo que vender bienes materiales para cubrir deudas y gastos. El estilo de vida que había construido durante años tuvo que reducirse de forma drástica. Lo que antes era comodidad se convirtió en preocupación constante. Además, enfrentó largos periodos sin trabajo. No era solo una pausa breve, eran meses de incertidumbre, de no saber cuándo llegaría el próximo proyecto. Y en una industria tan competitiva, ese tiempo puede marcar una diferencia enorme. Pero como en otros casos, lo más duro no fue únicamente lo económico, el impacto emocional fue profundo. Gerardo de Francisco expresó que lo más difícil no fue perder el dinero, sino enfrentar el silencio, ese silencio que aparece cuando alguien deja de estar en el centro de la atención. La falta de llamadas, de propuestas, de oportunidades. La industria que alguna vez lo necesitó, ahora parecía distante. Ese cambio no es inmediato, pero se siente. Poco a poco las puertas se cierran, las invitaciones desaparecen y el reconocimiento se vuelve un recuerdo. Para alguien que pasó años siendo visible, ese proceso puede ser difícil de aceptar. Aún así, su historia no termina en la caída. Como muchos otros, ha tenido que adaptarse, reorganizar su vida y buscar nuevas formas de seguir adelante. El camino no ha sido sencillo, pero tampoco ha sido definitivo, porque incluso después de pérdidas importantes, siempre existe la posibilidad de reconstruir. Y mientras su historia continúa, queda una pregunta abierta que no deja de resonar. ¿Hasta qué punto el éxito depende del talento? ¿Y cuánto puede cambiar todo por una sola decisión equivocada o una confianza mal depositada? Número 8. Amparo Grisales. Durante décadas, Amparo Grisales ha sido uno de los rostros más icónicos de la televisión colombiana. Nacida el 8 de septiembre de 1956 en Manizales, su imagen se convirtió en sinónimo de glamour, elegancia y carácter fuerte. Para muchos, ella no era solo una actriz, era una figura casi intocable. Su carrera ha sido amplia y diversa. Trabajó como actriz, presentadora y figura central en diferentes formatos televisivos. Con el paso del tiempo, logró algo que pocos consiguen: mantenerse vigente durante generaciones. Su presencia imponía respeto, y su estilo directo la hizo destacar aún más frente al público. Uno de los espacios donde consolidó su popularidad en años recientes fue el programa Yo Me Llamo, donde participa como jurado. Ahí, su personalidad firme y sus opiniones sin filtro reforzaron su imagen de diva. Pero detrás de esa imagen existía una realidad menos visible. A medida que pasaron los años, los proyectos comenzaron a espaciarse. La industria, como muchas otras, empezó a centrarse en rostros más jóvenes. Y aunque Grisales seguía siendo reconocida, las oportunidades ya no eran tan constantes como antes. El cambio no fue inmediato, pero sí progresivo. Menos proyectos significaban menos ingresos, y en su caso, eso tenía un impacto especial. Mantener una imagen pública de alto nivel, con todo lo que eso implica, requiere una inversión constante. Vestuario, presencia, estilo de vida, todo forma parte de la figura que el público espera ver. Ahí comenzó la contradicción. Mientras la audiencia la imaginaba rodeada de lujo permanente, la realidad era distinta. Hubo momentos en los que no contaba con ingresos estables, lo que generaba una presión silenciosa. No solo económica, sino también emocional. Porque en su caso, no se trataba solo de vivir, sino de sostener una imagen. Esa diferencia entre lo que se ve y lo que se vive puede ser difícil de manejar, y ella misma lo reconoció en distintos momentos. Habló del impacto emocional que le generaba esa inestabilidad, de la sensación de que poco a poco la industria comenzaba a dejarla atrás. No era una caída evidente. Desde fuera todo parecía igual,
Seguía apareciendo en televisión, seguía siendo admirada, seguía siendo la diva. Pero internamente el panorama era más complejo de lo que muchos imaginaban. Aún así, no se quedó inmóvil. En lugar de desaparecer, decidió adaptarse. Entendió que el mundo estaba cambiando y que debía encontrar nuevas formas de mantenerse vigente. Fue entonces cuando fortaleció su presencia en redes sociales, conectando directamente con el público sin depender únicamente de la televisión. También diversificó su trabajo, exploró nuevos formatos, participó en diferentes proyectos y mantuvo su nombre activo. No era el mismo ritmo de antes, pero sí una forma de seguir adelante sin perder relevancia. Esa capacidad de adaptación fue clave. Le permitió sostener su carrera en un momento donde muchos otros simplemente desaparecen. Sin embargo, eso no significa que el proceso haya sido fácil. Detrás de cada decisión había una necesidad real de mantenerse visible y estable. Su historia muestra una realidad distinta. No siempre la caída es evidente. A veces ocurre en silencio detrás de una imagen que sigue brillando. A veces el mayor desafío no es perderlo todo, sino sostener lo que queda mientras el mundo cambia alrededor. Y mientras Amparo Grisales continúa firme, con la misma actitud que la ha caracterizado durante años, queda una duda que no deja de aparecer. ¿Cuánto cuesta realmente mantener una imagen perfecta cuando la realidad detrás de ella empieza a resquebrajarse? Número 9. Poncho Zuleta. Hablar de Tomás Alfonso Zuleta Díaz es hablar de una de las voces más emblemáticas del vallenato. Nacido en 1948 en Villanueva, La Guajira, creció rodeado de música. Era hijo de Emiliano Zuleta Vaquero, creador de La Gota Fría, una de las canciones más representativas del género. Desde joven, su destino parecía claro. Junto a su hermano Emilianito, construyó una carrera que marcaría la historia del vallenato. Su voz potente le dio el apodo de Pulmón de Oro, y su estilo lo convirtió en una figura imprescindible en los escenarios. Durante décadas, llenó conciertos, participó en festivales y acumuló reconocimientos. Entre ellos, más de 35 Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla. Además, logró algo histórico: ser parte del primer vallenato en ganar un Grammy Latino. Su nombre se consolidó como sinónimo de éxito, tradición y fuerza artística. Era, sin duda, una leyenda viva. Pero su historia no solo se escribió en los escenarios, también se construyó en las parrandas. Las celebraciones, las fiestas interminables y el ambiente festivo hicieron parte de su vida. En el mundo del vallenato, estas reuniones son parte de la cultura. Sin embargo, en su caso, el ritmo fue más allá de lo habitual. El exceso comenzó a convertirse en una constante. Con el éxito llegaron grandes ingresos, pero también grandes gastos. Poncho Zuleta era conocido por su generosidad. Compartía, invitaba y celebraba sin medir demasiado las consecuencias económicas. El problema no era solo gastar, sino cómo se hacía. El dinero que entraba salía con la misma rapidez. El estilo de vida lleno de celebraciones y compromisos sociales se volvió difícil de sostener con el paso del tiempo. Poco a poco, la fortuna acumulada durante años empezó a reducirse. A esto se sumaron otras situaciones. A lo largo de su carrera, enfrentó diversas controversias legales. Estos episodios implicaron gastos importantes en abogados, acuerdos y sanciones. Cada uno de estos momentos fue afectando su estabilidad financiera. Incluso dentro del mismo mundo musical, surgieron historias que reflejaban esa realidad. El acordeonero Wilber Mendoza mencionó en tono humorístico que Poncho le debía 5 millones de pesos desde hacía varios años. La respuesta del cantante, tomada con ligereza, fue que las deudas prescriben. Ese tipo de situaciones alimentó una reputación complicada. Dentro del ambiente vallenato, comenzó a ser conocido por retrasar o no cumplir ciertos compromisos financieros. Aunque muchos lo tomaban con humor, el fondo del asunto mostraba un problema más serio.
Aún así, su historia no terminó en la caída total. A diferencia de otros casos, Poncho Zuleta logró mantenerse activo. Su nombre, su trayectoria y su conexión con el público siguieron siendo fuertes. Continuó presentándose en escenarios, firmando contratos y participando en eventos importantes. Su marca artística fue clave. Esa identidad construida durante décadas le permitió mantenerse vigente incluso en momentos difíciles. Además, fortaleció su presencia en redes sociales, adaptándose a nuevas formas de conectar con su audiencia. No fue un proceso perfecto, pero sí suficiente para evitar una bancarrota completa. Hoy, su vida sigue siendo una mezcla de leyenda y realidad. Por un lado, el artista reconocido, admirado y celebrado. Por otro, un hombre que enfrentó las consecuencias de un estilo de vida intenso y sin límites claros. Su historia deja una reflexión inevitable. El éxito puede traer abundancia, pero también riesgos, y cuando no hay equilibrio, incluso las carreras más sólidas pueden tambalear. Mientras Poncho Zuleta continúa cantando y subiendo a los escenarios, queda una pregunta abierta que sigue resonando. ¿Hasta qué punto el talento puede sostener una vida marcada por los excesos? ¿O será que en algún momento la realidad siempre termina pasando factura? Número 10. Johnny Rivera. Hoy, Johnny Rivera es uno de los cantantes más queridos de la música popular colombiana. Sus conciertos se llenan, sus canciones suenan en todas partes, y su nombre es sinónimo de éxito. Pero su historia no empezó en la cima. Antes de alcanzar el reconocimiento, vivió una de las etapas más difíciles de su vida. En sus inicios, como muchos artistas, buscaba estabilidad. Quería construir un futuro seguro, algo que le permitiera vivir sin la incertidumbre constante del mundo musical. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Invirtió todos sus ahorros en un negocio. La promesa era clara: estabilidad económica, crecimiento y tranquilidad. Parecía una oportunidad segura, pero la realidad fue completamente distinta. El negocio fracasó y con él desaparecieron todos sus ahorros. De un momento a otro lo perdió todo. Sin ingresos, con deudas acumulándose y sin un plan claro, su situación se volvió crítica. La estabilidad que buscaba se transformó en una crisis profunda. No había dinero, no había trabajo y el futuro era incierto. La caída fue tan fuerte que tuvo que tomar una decisión difícil. Regresó a vivir con sus padres. Para muchos, ese momento puede sentirse como un retroceso, y en su caso lo fue. Pasó de intentar construir su independencia a depender nuevamente de su familia. Pero no había otra opción, la prioridad era sobrevivir. Durante ese tiempo, aceptó trabajos ocasionales que no tenían nada que ver con la música. Eran empleos necesarios, no elegidos. Lo importante era generar algún ingreso, aunque fuera mínimo. La música quedó en segundo plano. No porque dejara de amarla, sino porque la realidad no le permitía enfocarse en ella. Había responsabilidades urgentes, deudas que pagar y una vida que reorganizar desde cero. Sin embargo, algo nunca desapareció: la necesidad de expresarse. En medio de esa crisis, comenzó a componer, no como un proyecto profesional, sino como una forma de desahogo. La música se convirtió en un refugio, en un espacio donde podía procesar todo lo que estaba viviendo. Poco a poco, esa conexión volvió a crecer. Con el tiempo, reunió algo de dinero. No era mucho, pero era suficiente para intentar algo arriesgado. Decidió grabar su primer disco. No había garantías, no había promesas. Era literalmente un salto al vacío. Pero ese salto cambió su vida. Las canciones empezaron a sonar en la radio. Al principio de forma tímida, luego con más fuerza. La gente comenzó a reconocer su voz, a identificarse con sus letras. Los shows comenzaron a llegar, y con ellos el público. Lo que antes era incertidumbre empezó a transformarse en oportunidad. Cada presentación abría una nueva puerta. Cada canción conectaba con más personas. La carrera que parecía imposible comenzó a tomar forma. La vida empezó a reconstruirse. De las deudas pasó a la estabilidad, del anonimato al reconocimiento, de la duda a la seguridad. Todo aquello que había perdido comenzó a recuperarlo, paso a paso. Pero esa etapa difícil nunca desapareció de su memoria.
porque fue ahí donde se formó realmente. Hoy, Johnny Rivera llena escenarios y es una referencia dentro de la música popular colombiana. Su historia es vista como un ejemplo de superación, de persistencia y de fe en uno mismo. Pero más allá del éxito, hay una verdad que permanece. Antes de llegar a la cima, estuvo en el fondo. Y mientras continúa creciendo, queda una reflexión que sigue vigente. ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido el valor de intentarlo una vez más, o si ese último salto al vacío nunca hubiera ocurrido? Número 11. Pipe Bueno. Hoy, Felipe Bueno es uno de los nombres más fuertes de la música popular colombiana. Sus conciertos se llenan, sus canciones acumulan millones de reproducciones y su presencia en la industria está completamente consolidada. Pero su historia, como muchas otras, no comenzó con éxito. Antes de convertirse en una estrella, atravesó un periodo lleno de incertidumbre y presión económica. En sus primeros años, Pipe Bueno apostó todo por su carrera musical. No tenía garantías, pero sí una convicción clara. Quería hacerse un lugar en la industria, y para lograrlo, invirtió todo lo que tenía. Destinó su dinero a videoclips, producción musical, vestuario, músicos y promoción. Cada detalle era importante. Sabía que, para destacar, debía ofrecer calidad. El problema era que esos esfuerzos no estaban generando ingresos. Las disqueras no apostaban por él. Sin el respaldo de una gran compañía, todo dependía de su propio esfuerzo y de su bolsillo. Y ese bolsillo comenzó a vaciarse rápidamente. El dinero salía, pero no regresaba. Las cuentas dejaban de cuadrar. Cada nuevo proyecto implicaba más inversión, más riesgo. Y con el paso del tiempo, la presión aumentó. No se trataba solo de crecer como artista, sino de sobrevivir económicamente. Hubo un momento en el que todo estuvo a punto de detenerse. El propio Pipe Bueno ha confesado que llegó a pensar seriamente en abandonar su sueño. La situación era insostenible. Había invertido no solo lo que tenía, sino también dinero que aún no tenía. Estaba al borde del colapso financiero. Era una apuesta total. O funcionaba o lo perdía todo. Durante ese periodo, vivió contando cada centavo. No había margen de error. No había ingresos suficientes. Cada decisión tenía un peso enorme porque cualquier paso en falso podía significar el final. Pero aún así, decidió continuar. En lugar de detenerse, apostó una vez más. Lanzó nuevos proyectos, mejoró su propuesta musical y siguió insistiendo incluso cuando las puertas parecían cerradas. Y entonces algo cambió. El público comenzó a responder. De forma orgánica, sin grandes campañas, sus canciones empezaron a ganar espacio. Las personas conectaron con su estilo, con su voz, con sus letras. Poco a poco su nombre empezó a sonar con más fuerza. Las plataformas digitales jugaron un papel clave. Los videos comenzaron a crecer, las reproducciones aumentaron y su música empezó a circular más allá de lo que había imaginado. Ese impulso digital abrió nuevas oportunidades. Luego llegaron los escenarios llenos. Los shows comenzaron a convocar público. Las presentaciones dejaron de ser una incertidumbre y se convirtieron en una realidad sólida. Con el tiempo también llegaron los contratos importantes. La historia cambió por completo. De estar al borde de la quiebra, pasó a firmar acuerdos millonarios. De luchar por ser escuchado, a convertirse en una de las voces más reconocidas del género. Pero ese camino dejó una marca, porque su éxito no solo fue artístico, sino también una lucha por no desaparecer antes de tener la oportunidad de demostrar su talento. Cada inversión, cada riesgo y cada momento de duda formaron parte del proceso. Hoy, su historia es vista como un ejemplo de perseverancia. Demuestra que el talento por sí solo no siempre es suficiente, que muchas veces el mayor desafío es resistir el tiempo necesario para que ese talento sea reconocido. Y mientras continúa creciendo dentro de la música, queda una pregunta que no deja de surgir. ¿Cuántos artistas se quedan en el camino, no por falta de talento, sino porque no logran sobrevivir el tiempo suficiente para ser descubiertos? Y así llegamos al final de otro video sobre los 15 actores colombianos que un día lo tuvieron todo y hoy no tienen nada. La vida en la fama puede ser muy cruel, y estas historias demuestran que el éxito no garantiza nada si no hay equilibrio y buenas decisiones en el camino. Nos gustaría saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y dinos cuál de estas historias te sorprendió más.
Si te gustó este video, deja tu like y compártelo con alguien a quien también le guste conocer la verdad detrás de la fama. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para ser siempre el primero en ver nuestros videos.